La puntualidad también creo que es un valor que luego en los cursos se agradece. Bueno, pues nada, que vamos a la última sesión del curso y yo voy a dar paso a Elena para que presente a Eduardo y nada, darle las gracias a Eduardo por estar con nosotros, es un lujo y bueno, el otro día compartimos ya un adelanto en la rueda de prensa y ahora hemos hablado un poquito también, con lo cual se avecina una hora apasionante con un protagonista desde dentro del cine, ¿no? Así que nada, Elena. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Nos podéis escuchar todos? Estupendo. Bueno, pues de nuevo muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos hoy. Para nosotros es un placer y además es una oportunidad porque hemos tenido a muchos escritores, hemos tenido a profesionales del ámbito de la salud mental, hemos tenido a directores de cine documental, gente relacionada con la producción, pero yo creo que es el único actor con el que contamos en el curso, así que es fantástico porque es justo el último día, pues una perspectiva de la salud mental desde el cine, pero desde el punto de vista del que interpreta, ¿no? Con lo cual, lo que nos vas a contar seguramente es nuevo para todos nosotros. Bueno, permitidme, lo conocéis todos a Eduardo, pero me gustaría presentarle, daros un poquito más de información. Eduardo, como sabéis, es cántabro de nacimiento. Creo que te gustaba mucho la música, de hecho tocas el piano, hiciste varios años de solfeo y en realidad no sé muy bien por qué eres actor, porque creo que en casa querían que fueras abogado. Pero hubo un pacto ahí con tu madre que quedasteis en que si ese año en junio tú aprobabas todo, te podías ir a Madrid a estudiar arte dramático y creo que así fue. Estudias arte dramático en Madrid y te encuentras, conoces a un joven Amenábar, ¿no? Con el que ruedas en realidad, si no me equivoco, tu primer corto. No sé si es el primero, no sé si hiciste otros pinitos muy de joven, con amiguetes, pero así oficial. Ya está, ahí puedo leer. Pero el primer corto que haces con este joven Amenábar todavía desconocido es Luna, ¿no? Te llaman Moncho Armendáriz para tu primer gran trabajo en historias del Cronen. Creo que tú hablas de la fortuna muchas veces, ¿no? De estar en el momento adecuado y que de repente surge una oportunidad que la coges y bueno, pues eso te abrió, ¿no? Yo creo un camino importante ya en tu trayectoria profesional. A partir de ahí empiezas a hacer películas, que yo me he quedado impresionada, Eduardo, porque yo he contado hasta 42 películas más todo tu trabajo en series, ¿no? Habréis visto muchos de vosotros Tesis, Cha Cha Cha, Nadie conoce a nadie, Perfectos desconocidos. Tienes 2 nominaciones a los premios Goya por la mejor interpretación masculina protagonista, por Abre los ojos y por Lobo. Yo he preguntado un poquito, por casualidad, a la gente que a lo largo del curso te conocía y ha trabajado contigo o amigos, y todo el mundo, Eduardo, me dice lo siguiente de ti. Me dice que eres un actor absolutamente meticuloso, que eres muy profesional, que te estudias el personaje a muerte, te lo lees todo, lo preparas todo. Algún amigo dice, ay, es muy pesado, todo lo lee, todo lo tal, ¿no? Eres un gran lector, preparas muy bien el personaje. El otro día nos reíamos porque te contaba que Cristina, de la productora de López-Lee, de José Luis López Linares, que ha estado aquí con nosotros, me dijo, yo no he visto un actor más serio, más profesional, porque estuve con él grabando tu película Novo y él no sabía francés y resulta que los diálogos eran en francés y el tío se los empolló fonéticamente para poder hacer la película en francés, ¿no? Y pues poco más, Eduardo. Creo que además del cine eres un superfutbolero y del Barça, por cierto, aunque racinguista, que conste, ¿eh? Lo primero la tierruca, Así que, bueno, esto os puedo contar. Bueno, muchas gracias por la introducción. Te han hablado muy bien de mí, pero
No necesariamente todo es cierto. Respecto a este papel que dices que yo rodé en Francia, es una película muy desconocida que se llama Novo y me hace gracia porque el personaje tenía un trastorno mental, tenía una enfermedad que no le permitía recordar, que no le permitía almacenar recuerdos y que prácticamente cada 10-15 minutos empezaba una y otra vez, de cero. Era una excusa para hablar del amor y para hablar de la capacidad de enamorarnos o de ser conscientes de que en el amor hay que reinventarse cada día y empezar de nuevo cada día, ¿no? Y yo estaba en París, no hablaba francés y estaba con un coach, trabajando todos los días en francés, miraba la televisión en francés con subtítulos, veía películas en francés, yo todo lo hacía en francés, leía en francés. Estaba completamente inmerso, había como abandonado por unas semanas mi vida en España y yo recuerdo perfectamente, yo estaba en un apartamento entre Bastilla y République y yo salía del portal, miraba a izquierda, a derecha y ni siquiera tenía muy claro dónde estaba Bastilla y dónde estaba République y decía, bueno, comienza a andar, vamos a ver hacia dónde llevamos. Yo ya empecé a jugar con lo que le sucedía al personaje, con esa falta de memoria. Yo no tenía un pasado en París, yo no sabía ni siquiera orientarme hacia el este o hacia el oeste y sin embargo me lanzaba a las calles sin hablar francés e intentaba jugar a mezclarme con lo que le sucedía al personaje. Todo esto viene a cuento de los actores, tenemos esta posibilidad maravillosa de jugar a ser otro. Aunque yo no tenga una pérdida de memoria, sí que podía jugar a que mi memoria, mi pasado, Madrid, Santander, mi familia, de repente estaban ausentes, de repente no estaban presentes y mi memoria era todo, mi memoria actual, mi presente era completamente confuso para mí. Y yo me lanzaba a las calles, me metía en un metro sin saber en qué dirección iba ese metro, deambulaba por París, hablaba con desconocidos sin entenderlos y ellos no me entendían a mí, pero yo jugaba a esa confusión. Jugaba realmente a perderme en París, a no saber muy bien ni qué hora era, ni dónde estaba, ni cómo iba a volver a mi casa, porque estaba completamente desorientado. Y era como una especie de entrenamiento, era una especie de ponerme en ese estado de ánimo que tenía el personaje. Obviamente yo no tenía ese problema mental, pero sí que podía entender perfectamente cómo ese personaje estaba perdido, confuso, un personaje que ni siquiera recordaba a su propio hijo, ¿no? Y yo claro que recordaba España, Madrid, mi pasado, mi casa, lo que fuera, pero sí que era capaz de, por momentos, tener esa sensación de confusión, de pérdida, de soledad, de desesperación que puede sufrir alguien que está perdiendo la memoria, ¿no? En este caso el personaje se apuntaba en un cuaderno que llevaba atado en la mano y ahí se apuntaba las cosas claves, ¿no? La llave de la casa, dónde está, sí, cosas claves que a él le ayudaban, con una especie de mapa que le ayudaban para el puzzle de cada día, ¿no? Y bueno, hemos empezado por esa película porque los trastornos mentales están en la historia del cine desde que arrancó el cine prácticamente, desde prácticamente unos años después de los hermanos Lumière ya se trataban los trastornos mentales, la locura en el cine y yo mismo, en mi caso, tengo varias películas que han tratado diferentes trastornos mentales, ¿no? O Abre los ojos, donde le intentan, digamos que borrar, es una amnesia programada para que él no recuerde su vida, o Novo, que hemos mencionado, o Agnosia, donde la protagonista sufre también un trastorno mental. Los trastornos mentales han acompañado siempre al cine, iba a decir de manera desafortunada. Bueno, yo creo que tiene que ver cómo ha tratado el cine a los trastornos mentales, tiene que ver cómo nosotros como sociedad mirábamos hacia los trastornos mentales, con los tabúes, los miedos, los estigmas, realmente nuestro rechazo hacia los trastornos mentales. Y el cine se ha aprovechado de esos trastornos mentales para llevarlos a un extremo
y para mezclar diferentes trastornos, confundir síntomas en función de lo que le interesaba al guión o al personaje, y además los mezclábamos, por ejemplo, la psicosis con la psicopatía, y además añadíamos violencia, y en el imaginario popular ha quedado relacionado el psicópata con el asesino, cuando la psicopatía no tiene nada que ver con la criminalidad. Pero sí que en el cine, por grandísimos ejemplos que nos han marcado de por vida, ha quedado ahí ese referente o esa referencia de violencia, de criminalidad, e incluso mezclarlo siempre con el género de terror. Por tanto, el miedo es un componente fundamental en nuestra sociedad a la hora de mirar los trastornos mentales, y el cine se ha aprovechado de eso, digamos, ¿no? También es verdad que en un extremo tenemos el cine como el ejemplo clásico de psicosis, ¿no? De cómo llevar al extremo una psicosis, una esquizofrenia paranoide, una psicopatía, está todo mezclado. Sobre todo hay psicosis y esquizofrenia paranoide, y además lo relaciona con violencia y con el asesinato, ¿no? Y además hay un trastorno bipolar, un trastorno de personalidad, todo llevado al extremo, mezclado con violencia, y de repente es como, vale, la gente que tiene ese trastorno son criminales, asesinos, ¿no? Nos ha quedado muy marcado. Entonces, o se lleva al extremo, como en ese caso, o hay ciertos trastornos mentales que en el cine se endulcoran, se tratan como con una bonomía, como si el personaje fuera alguien muy especial, muy naif, pero un genio, una persona muy sensible, pero que sufre este pequeño trastorno que con amor, caricias y besos lo vamos a curar, y va a aparecer ese genio que hay ahí debajo y que además nos va a dar 1000 vueltas a todos los de su alrededor, ¿no? Es decir, hemos caído siempre o en un extremo o en otro, ¿no? Y el cine, yo creo que en contadas ocasiones trata las enfermedades o los trastornos mentales de frente, con coherencia, con disciplina, con información, con meticulosidad. Es muy complicado. Quizá tampoco sea la labor del cine. El cine no es la comunidad científica, ¿no? El cine te cuenta relatos, te cuenta ficción, y es verdad que lo que hay que ser como espectador es muy consciente de cómo se utilizan determinados trastornos mentales en favor de una historia, pero que poco o nada tienen que ver con la realidad, o que están mezclados o llevados al extremo o tratados de esta forma tan naif, ¿no? Pero fíjate, Eduardo, que es un poco, como tú bien has dicho, el cine es el reflejo de una sociedad y de la realidad. ¿Qué es lo que sale en los medios? En los medios, o de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, cuando hay cosas extremas, ¿no? Cuando hay un gran genio, ¿no?, de la música, de la pintura, de lo que sea, y además tiene un diagnóstico en salud mental. O desafortunadamente, cuando se produce un acto de agresividad o de violencia, que, como hemos repetido muchas veces en el curso, son los menos. Es un porcentaje mínimo cuando una persona con un diagnóstico en salud mental, como una psicosis, comete un acto delictivo. Pero claro, eso sale en primera plana y sale maltratado, con lo cual pasa lo mismo. Yo muchas veces digo, bueno, ¿y qué pasa con todo lo que hay en medio, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas personas que son ejemplos de vida, de superación, de haber superado un sufrimiento intenso, de haber vuelto a empezar, ¿no? El otro día con José Luis López Linares trajo, ya sabes que estamos haciendo un documental con él, trajo un pequeño montaje de entrevistas, de cosas que habíamos hecho, y una persona que viene a uno de nuestros centros, pues pasó de estar metido en su casa años a de repente engancharse con esto del documental. Forma parte del equipo de José Luis, y ahora va a enganchar y va a estudiar audiovisuales, ¿no? Es decir, esta gente que no es ni blanco ni negro, ni que hace ruido, y que es la mayoría, pues no hablamos de ella. Y, sin embargo, bueno, pues al irnos a los extremos, al final, para bien o para mal, estigmatizamos, ¿no? Sí, y ese es el problema, y también nuestra lucha, ¿no? Yo te quería preguntar, has comentado algún personaje que has hecho justo que tenía un problema de salud mental, pero supongo que también hay otros personajes que, sin tener un diagnóstico, tú tienes que construir ese personaje, tú tienes que identificarte, tienes que sentir, tienes que casi transformarte en él, tendrás que conectar con muchas de tus emociones para dar verosimilitud a ese personaje. Yo te quiero preguntar,
¿Cómo lo haces? Tú me describiste el cine de una forma, o sea, la interpretación de una forma muy bonita que quiero que compartas con nuestros compañeros, ¿no? ¿Cómo conectas con esa parte emocional y también cómo te proteges, ¿no? ¿Cómo sales sano de esta historia? Bueno, de esta locura. Digamos que como actor te tienes que documentar todo lo que puedas, tienes que estudiar. Pues ahora mismo me viene a la mente un personaje que he hecho recientemente donde no tenía nada diagnosticado oficialmente, su comportamiento no tiene nada que ver aparentemente con ningún trastorno mental. Pero yo hablaba con la directora, con la guionista, y yo le decía, hombre, es que este hombre, o sea, cómo presiona a su mujer, cómo la insiste, cómo la marca, digo aquí, que me parece, yo le decía, esto es un psicópata. Yo mismo caía en ese error de repente relacionar una psicopatía con una cosa que no es, ¿no? Que a lo mejor es un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Y ella me mencionó un libro que es El perverso narcisista. Y dentro de la perversión narcisista existen 1000 grados, ¿no? Y entonces me zambullí en este libro y efectivamente había muchísimas cosas que podían ser de este personaje. Entonces yo decidí que este personaje era un perverso narcisista, no diagnosticado, pero que sí que compartía muchos síntomas o muchas características de este tipo de perversión y de este tipo de narcisismo exacerbado, que sin darse cuenta está invadiendo el lugar y además de las personas que más quiere, claro, con quien convive o que no está, si haces daño a alguien no vas a hacer daño a alguien que desconoces, sino al revés, con quien convives y con quien tratas y a quien quieres y a quien estimas y para quien precisamente quieres lo mejor, ¿no? Y luego, una vez que te documentas, que estudias, que conoces el trastorno y luego decides qué cosas pueden ser útiles para ese personaje, luego tienes que buscar también en ti, tienes que profundizar en tu propia personalidad, recuerdo también un personaje donde yo interpretaba a un padre que había perdido a su niño, un niño pequeño, y lo había perdido en la playa, ahogado, y es una persona que se ha quedado completamente traumatizada por este hecho. Está metido en un pozo oscuro, sin fondo, y es incapaz de salir, ¿no? Es una persona que no encuentra ninguna motivación para seguir viviendo, que está con este trauma sobre su cabeza y sobre sus hombros y es incapaz de salir, ¿no? Y claro, cuando afrontas un personaje así, y yo tengo una niña pequeña, lo primero que quieres es protegerte también. Me voy a meter en un mundo muy oscuro y profundo y un mundo con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucha desesperación, pero yo quiero representar eso, pero yo quiero zambullirme ahí, pero yo no quiero caer en ese pozo, no quiero utilizar a mi propia hija pensando que se va a morir o que se ahogó, porque creo que sería una especie de tortura masoquista y además peligrosa para tu propia salud mental, ¿no? Entonces, pero todos hemos tenido sensaciones de pérdida en la vida y no sensaciones, sino sentimientos de pérdida. Hemos perdido a gente. Incluso yo, en este caso, utilicé una imagen que había sido muy poderosa para mí, que había aparecido en los medios de comunicación, este pequeño niño inmigrante que había aparecido en la playa, boca abajo. La imagen era poderosísima porque estaba en la orilla, estaba en la arena mojada y su cara estaba hundida en la arena. Entonces, esa imagen, ese detalle de esa cara contra la arena era dolorosísima de ver, ¿no? Y yo no sé, trabajando el personaje, que hablaremos de ello a través de relajación física, donde intentas dejar la mente en blanco y donde empiezan a aparecer imágenes y donde
preparas tu cuerpo en una predisposición para la actuación, en una predisposición donde quieres que el instinto sea el que guíe, ya no tanto tu cabeza, no tu cabeza racional, ordenada, sana, cuerda, se supone, sino que va a ser el de adentro el que va a mandar, ¿no? Que es algo más loco, más impredecible, más, no está tan dirigido por la cabeza. Y en esos trabajos de relajación y de preparación me aparecía esa imagen muy profundamente y además me conmovía. Y además era una imagen que me conmovió en su día y que me conmovía cuando me aparecía esa imagen. Y yo me dejé llevar por esa imagen, porque esa imagen tenía todo el dolor genuino, porque era un niño pequeño, indefenso, y tenía mucho que ver esa emoción con la pérdida de un propio hijo, ¿no? Sin ser para nada lo mismo, sí que yo podía sustituir esa emoción cuando yo estaba actuando. Y así yo no pensaba en mi hija, ni que mi hija iba a desaparecer, ni que mi hija iba a morir, ni que yo la iba a perder. Solamente con que yo mirase a la orilla del mar, imaginara esa imagen de ese niño, yo me conmovía y me emocionaba. No tenía que hacer nada, no tenía que empujar, no tenía que aparentar nada, porque la emoción estaba ahí, ¿no? Y ese tipo de sustituciones hacemos los actores, para entrar realmente con una cosa muy concreta, muy precisa, con una emoción genuina, y a la vez no estás dañándote a ti mismo, no estás pensando en que se murió tu abuela y cada día vas al rodaje y piensas cómo lloraste cuando se murió tu abuela. Primero porque vas a sufrir y segundo porque al 17º día que llegues pensando a tu abuela te vas a quedar así en blanco y vas a decir, mi abuela, ¿qué abuela? Si cada día vengo aquí y llega un momento donde esa emoción ya no existe, ¿no? La he pisoteado tanto que ya no es una emoción genuina, ya no aparece espontáneamente, ¿no? Y respecto a algo que comentamos el otro día en la rueda de prensa, yo tenía un profesor que decía una cosa muy bonita para los actores, que es que actuar es una patología controlada. A los actores nos gusta decir que hemos tenido un viaje, ¿no? De repente una escena muy poderosa, con mucha emoción, de repente han guiado las emociones, ha conducido el de adentro, ¿no? Nosotros maneja el de adentro y nosotros conducimos con hilos de seda, hilos invisibles. Es decir, hay una pequeña parte de nuestra cabeza que sigue mandando, porque el cine es pura técnica, hay una marca, hay una luz, yo no me puedo desplazar aquí porque pierdo el foco o pierdo la luz. Hay una técnica muy precisa que encorseta al actor, pero una vez dominada esa técnica, el actor tiene que dejar que el instinto mande, que el instinto guíe, todo lo que sea posible. Y por eso a los actores nos gusta hablar de vaya viaje que me he dado, vaya locura de secuencia que he hecho, es investigar en hasta dónde somos capaces delante de una cámara, delante de un equipo técnico que nos van a decir acción, corte, que después nos vamos a comer o nos vamos al hotel o donde sea, hasta qué punto maneja el de adentro, sin que nosotros controlemos ese viaje, sin que nosotros controlemos esas decisiones, ¿no? Ese es el estado ideal de creación, que también creo que sería el estado idóneo a la hora de escribir, a la hora de pintar. A la hora de pintar es más claro, porque escribir también necesitas mucha técnica para escribir y también necesitas mucho vocabulario y mucha cabeza, mucha racionalidad, ¿no? Mucha estructura. Pero, por ejemplo, yo imagino al pintor, yo conocí a una pintora que la vi en una ocasión pintar y me llamó mucho la atención porque pintaba como en trance, pintaba como si alguien la poseyera, y sus gestos y sus brochazos y la manera de elegir el color en ese momento y de quedarse mirando el cuadro, realmente era un espectáculo verla pintar, ¿no? Y realmente estaba pintando la de adentro, no era su cabeza la que decidía que aquí iba a ir el rojo o aquí. Era un espectáculo y realmente estabas viendo al instinto, ¿no? Cómo conducía, cómo manejaba, ¿no? Y solo en la cabeza había un pequeñito lugar donde manejaba, donde guiaba, donde permanecía la cabeza dirigiendo ese espectáculo, pero el que mandaba realmente ahí en la pintura era. Y me gusta ese ejemplo muy gráfico para el actor también, ¿no? Solo en pequeños momentos conseguimos esa locura, solo en pequeños momentos conseguimos ese viaje, pero cuando buceamos ahí es maravilloso. Incluso hay secuencias que son emocionalmente muy poderosas, a lo mejor te emocionas mucho en una secuencia y yo tengo el recuerdo rodando Agnosia, que es otra película donde la protagonista tiene un trastorno
mental. Yo recuerdo rodando Agnosia en Barcelona, en un momento determinado me emocioné en la secuencia y no estaba previsto. Y dijeron corte, el director vino a ver cómo estaba y a mí me dio un ataque de llanto en ese momento. Justo cuando el director me tocó el hombro, yo solté toda esa emoción que había surgido en la secuencia y él me miraba preocupado y yo dentro de mi llanto le intentaba decir que estoy bien, que esto es muy normal. O sea, no puedo jugar con emociones y 2 segundos antes y de repente estar tan normal. Pues esto sucede, ¿no? Pero es una sensación muy extraña, muy contradictoria, porque es muy placentera para el actor. Porque realmente es la emoción la que ha decidido aparecer ahí y tú simplemente dejas que aparezca, ¿no? No la diriges, no la guías, no estás midiendo con la cabeza, ¿no? Sin que tenga un trastorno de salud mental, hay una película que yo pongo como ejemplo que es The Goodbye Girl, donde el protagonista, Richard Dreyfuss, hace un alarde de una interpretación completamente impredecible. Me encanta esa interpretación porque realmente estás viendo que el personaje es algo vivo e impredecible. No sabes, y yo estoy convencido que él mismo como actor no sabía cómo iba a terminar la secuencia. Sí que hay unas pautas marcadas, me tengo que levantar, tengo que ir ahí, hablar y vuelvo y me siento. Hay unas pautas que están marcadas porque la cámara te va a seguir. Pero dentro de esas pautas marcadas, yo siento que ese actor en ese momento está vivo, que ese personaje está conduciendo, que no solo conduce la cabeza, ¿no? Y es un juego que tiene que ver con perder el control. Y ahí es donde encuentro yo esta relación apasionante con esa patología controlada, ¿no? Que es que el actor, ¿no? Juega a ser otro, juega a perder el control, juega a perder la cabeza, que en realidad no lo está haciendo, claro. No sé si al cabo de muchos años, igual de tanto jugar, igual ya no tiene tanto control, pero puede ser, no lo sé. Pero ahí es donde yo veo el vínculo, ¿no? entre lo que definimos genéricamente como locura o pérdida de control y la actuación, ¿no? ¿Cómo me enrollo? ¿Meto unos rollos? Sin embargo, Eduardo, te estaba escuchando y había un momento que no sabía que estaba aquí escuchándote y pensaba, ¿y en la vida? ¿Cómo, ponemos más control en las emociones en la vida que eso que acabas de contar, que te permite cierto descontrol en el cine, y cómo en la vida, o sea, ya nos vamos afuera de la ficción, la gestión emocional nos resulta tan complicada, ¿no? No nos dejamos llevar tanto, ¿no? Estamos retenidos, estamos... Sí, las convenciones sociales son muy poderosas y mucho más fuertes de lo que nosotros creemos, y siempre hay una forma de comportarse, siempre. Y de hecho el que llama la atención es señalado, el que de repente rompe la norma, el que suelta una carcajada fuera de sitio o expresa una emoción muy vehementemente, enseguida es señalado, ¿no? Es complicado gestionar las emociones en la vida real, porque siempre hay una norma, siempre hay un comportamiento social y siempre hay una crítica, ¿no? Y siempre, de hecho, yo creo que en la gran mayoría de nosotros nos sucede, ¿no? Si estamos en un restaurante, una terraza, y alguien de repente comienza a pegar gritos, automáticamente decidimos que esa persona tiene algún tipo de trastorno, ¿no? El primer juicio va a ser ese, ¿no? Esa persona, pobrecita, no, esa no está bien, porque, ¿no? Es decir, en cuanto nos salimos un poquito de la norma pautada, del acuerdo tácito que todos tenemos, enseguida señalamos, ¿no? Y luego además vendrá el temor y el tabú y la culpa, por supuesto, ¿no? Pero sí, las emociones, yo, entre otras muchas cosas, por eso los actores somos unos privilegiados, porque nos permite jugar en un campo donde de lo que se trata es trabajar las emociones y además no forzarlas, que no sean inventadas o falseadas, sino que lo que hacemos los actores precisamente es indagar en nosotros, indagar en nuestras propias emociones, en nuestra expresividad de las emociones, para darle
un color, darle una forma de expresividad, de expresión a ese personaje, ¿no? Es algo apasionante porque siempre estamos poniéndonos en lugar del otro, que es un ejercicio fantástico para la vida. Que la vida tampoco se hace. Para la vida, claro. Y nosotros lo hacemos con los personajes que actuamos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo extremo, pero incluso una persona que comete crímenes, cuando un actor lo interpreta, no lo puede juzgar desde fuera. No puede decir, vale, sí, es un asesino y es muy malvado y yo... Entonces no lo vas a interpretar bien. Esa persona tendrá unas razones, unas causas, un comportamiento, un trastorno o no, va a haber algo que, y desde luego desde el punto de vista de esa persona seguramente no sea tan sencillo como soy una persona malvada y hago esto porque me divierte. Pues habrá un tormento, habrá una desesperación, habrá una serie de... Y el actor tiene que bucear ahí y tiene que justificar eso y entender ese personaje y amar ese personaje de alguna forma para poder expresarlo, para poder entenderlo, para poder ponerte en sus zapatos, ¿no? Me gusta mucho cómo explicas, ¿no?, lo de la patología controlada y cómo explicas lo de que guíe el de adentro, ya has dicho, pero siempre hay un trocito en tu cabeza que ejerce un pelín, ¿no?, un pelín de gestión de toda aquella locura. Supongo que ese trocito es lo que te permite luego volver, ¿no? Es muy parecido, nosotros vemos un paralelismo muy interesante entre ese viaje que a lo mejor se pega una persona, pero más producido por un problema de salud mental, ¿no? Esa euforia en la que a lo mejor puede entrar una persona con un diagnóstico de trastorno bipolar o una persona con una esquizofrenia que esté viviendo, ¿no?, un tema muy delirante o cualquier tipo de alucinación, ¿no? Lo que pasa es que ese trocito de la cabeza a veces ya no existe, ¿no? Ha desaparecido. Lo describía muy bonito Martín Garzo, ¿no?, cuando dices es una barca que la dejas que se vaya, que se vaya, pero en algún momento no pierdes el cabo y tiras y vuelves, ¿no? Entonces él hablaba de un familiar suyo, un sobrino con un diagnóstico de esquizofrenia, y dice, para mí es como que este chico dejó la barca flotar, se liberó, dejó que lo que llevaba adentro, ¿no?, inundara su vida, pero en un momento determinado soltó el cabo. Y ya cuando sueltas el cabo, pues es muy difícil, ¿no?, volver. Ya entras quizá en ese terreno de la locura, entre comillas, y bueno, que de donde uno puede recuperarse, de donde uno puede armar un proyecto de vida, pero ya se mueve en un mundo pues muy confuso, ¿no?, de realidad y de ficción. Y luego hablabas de los condicionamientos sociales, ¿no?, de cuando hace algo alguien y rápidamente le ponemos una etiqueta, ¿no? En una de las entrevistas de José Luis López Linares para el documental, no sé si os acordáis, a mí me encantó, es una escena en la que está el psiquiatra y el paciente, y es como un cambio de roles, ¿no? Entonces es el paciente el que le explica al psiquiatra, es el experto, ¿no?, el rol de experto, el que le explica al psiquiatra lo que para él es su psicosis, ¿no? Entonces él la describe como un puzzle que está mal armado, que hay que desarmarlo y volver a armarlo nuevamente para que todas las piezas encajen, pero sin condicionamientos sociales. Claro, el peso de la mirada del otro, ¿no?, el peso de lo que supuestamente hay que hacer, y esa barrera otra vez, esa línea tan sutil que todo el rato comentamos de quién está loco, quién no, la cordura o la locura, ¿no? Tenemos además, Eduardo, muy reciente el tema de la pandemia, ¿no? Todos los que estamos aquí pues hemos vivido una situación que nadie nos avisó antes y donde yo creo que todos, quien más y quien menos, nos hemos vuelto un poco locos, ¿no? O sea, nos han puesto del revés nuestras emociones. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo te has enfrentado? ¿Te ha impactado a nivel personal, incluso en algo profesional, esta situación tan terrible? Y a nivel emocional, ¿te has notado especialmente? Bueno, sobre todo las primeras semanas del encierro sí que estaba muy afectado
por la cantidad de gente que estaba muriendo, me impresionaba mucho no poder despedirte de alguien querido, ¿no? Me parecía algo muy injusto, algo muy tremendo, ¿no? Dentro de nuestras convenciones sociales va más allá de una convención, ¿no? Despedirte de una persona que ha fallecido es necesario, el duelo, ¿no? De repente no poder ir al hospital, no poder hablar esos últimos días con esa persona, no saber cómo está y solo de repente recibir una llamada y decir no, ha fallecido y además no lo vas a poder enterrar, ¿no? Pero sí hablé hace 3 días con él y estaba normal dentro de que estaba en la UCI, ¿no? Estaba realmente muy afectado y yo creo que, bueno, me imagino que todo lo que aflorará en un momento u otro a todos ni lo sabemos ahora, ¿no? Ni sabemos todavía cómo estamos realmente, ¿no? Mentalmente. Es decir, hay mucha carga emocional que tenemos también escondida, agazapada, no sabemos todavía cómo vamos a resultar de esto. O sea, yo creo que todavía no han aflorado todavía los trastornos como consecuencia de toda esa pandemia, ¿no? Y es verdad que yo me protegí, no sé si vale decir la palabra protegerse, pero Cuídate. yo que pensaba que como la gente lo estaba pasando tan mal, yo no podía permitirme decir yo estoy mal, ¿no? Es decir, yo tengo salud, tengo una casa más o menos amplia, estoy bien, sí, ahora estoy encerrado, sin trabajo, como todo el mundo, pero no tengo grandes problemas. No tengo a una persona, un familiar en el hospital y no puedo contactar con ella. Como no me sucedía nada de esto, ni tuve que cerrar el negocio arruinado completamente, como no tenía algo realmente grave, pensaba, soy un privilegiado. No tengo grandes males, no tengo grandes problemas. Lo que está sucediendo es una cosa colectiva que nos afecta a todos, pero yo personalmente no estoy sufriendo eso, ¿no? Y no lo sé, estaba constantemente, mi pensamiento estaba en la gente que estaba sufriendo sola en un hospital y no podía comunicar. No sé, ha sido algo tremendo. Bueno, no hablemos ya de los sanitarios y de los médicos y de los enfermeros que se han encontrado con una situación de guerra. Y chavales muy jóvenes, enfermeros y médicos apenas salidos de la universidad y que se han encontrado con una situación de guerra que ninguno de los profesionales veteranos habían vivido nunca, ¿no? Que entrara gente directamente, que ya no ocupiera más gente en las UCIs, que dejaran fuera del hospital, gente en los pasillos muriendo. O sea, ha sido dantesco realmente, ¿no? Y esa gente que lo ha vivido en primera fila, me imagino que va a necesitar mucha ayuda, mucha paciencia y mucho tratamiento, ¿no? Psicológico para superar todo eso que ha vivido, que posiblemente en muchos casos todavía ni habrá aflorado, ¿no? Que tardará un tiempo, ¿no? Lo que no sabemos es la ayuda, ni cuándo, ni por dónde va a venir. Dice Leila Guerriero, al final de un artículo a raíz de esto, dice: no hace falta ser muy astuto para sospechar que la salud mental de la población está afectada. A tono con los tiempos, la ONU decidió que este año será el año internacional de la fruta y la verdura. Y sin embargo, lo único bueno es que, claro, ha sido tal el impacto que se ha puesto un poco de moda hablar de salud mental. La salud mental está encima de la mesa, ¿no? Y muchísima gente ha hablado en primera persona, ¿no? De cómo se ha sentido, de cómo ha gestionado sus emociones. Es decir, de repente nos hemos dado cuenta que el tema de la salud mental no es solamente algo de los otros, de la gente que pierde esa salud mental, sino que realmente es una parte importantísima de nuestro bienestar y de nuestra, sí, por y de nuestra salud, ¿no? Por suerte, en ese sentido, estamos evolucionando muchísimo. Lo estábamos comentando antes, hace 70 años era todo locura, histeria. Había una cosa terrible que era la lobotomía y unos psiquiátricos donde se encerraba la gente y todo se clasificaba como loco, ¿no? O locura. Y por supuesto, en las últimas décadas y cada vez más, la población es más consciente de la cantidad de trastornos, la diferencia que hay entre ellos,
la cantidad de cosas que podemos sufrir todos sin estar diagnosticados previamente, como ya puede ser la ansiedad, el pánico, el vértigo. Hay 1000 síntomas que podemos desarrollar en cualquier momento y no estamos locos, no nos tienen que encerrar en ningún sitio. Es decir, cada vez somos más conscientes de los pormenores, de la diversidad de trastornos que hay, de que cualquier persona puede sufrir un trastorno mayor o menor y que la ayuda psicológica es muy necesaria, ¿no? Y hasta, yo qué sé, en los años 80 en España era tabú decir que ibas al psicólogo, es que no se hablaba de eso, no se decía, ¿no? Y ya no digamos el psiquiatra. El psiquiatra era como ya, si vas al psiquiatra, ¿quién iba a confesar que iba al psiquiatra en los años 80? Si automáticamente van a decidir que estoy loco, que no soy apto para esta sociedad, que no puedo incluirme en esta sociedad ni respetar esas normas porque voy a ser incapaz, ¿no? Y bueno, yo creo que volviendo otra vez al cine, como evolucionamos, evoluciona también el cine, ¿no? La forma en que trata estos trastornos, la forma en que se acerca a ellos, cada vez con mayor sensibilidad, cada vez sigue pesando mucho los mitos y las cosas que ha exagerado y que ha llevado a un extremo, pero cada vez nos acercamos de otra manera, tenemos otra mirada. Y me gusta mucho poner como ejemplo The Father, la película por la que Anthony Hopkins, a diferencia de otra gran película que hizo Anthony Hopkins, que era El silencio de los corderos en los años 90, donde la psicopatía tenía que ver con un asesino en serie, nada menos, y que además que se comía a sus víctimas. ¿Era psiquiatra? Y que era psiquiatra. No se te olvide que se estigmatiza al paciente y al psiquiatra porque también estás loco, un poco. Y a diferencia de esta película, la The Father, por la que se ha llevado el Oscar, ha abierto una nueva dimensión a cómo acercarnos hacia la demencia, hacia el Alzheimer, como un grandísimo logro del director, que es una obra de teatro escrita también por él, y luego él mismo la adaptó, y donde es capaz de meter al espectador en la mente de esta persona enferma de Alzheimer y cómo vamos viviendo con él el proceso, por qué se desorienta y por qué se frustra y por qué... Cuando antes solo habíamos visto a una persona con Alzheimer que era torpe, que se equivocaba y que además se enfadaba y que era bastante insoportable, ¿no? Y en este caso vemos todo eso desde dentro y decimos, claro, ¿cómo no se va a desorientar? ¿Cómo no se va a desorientar esa persona? Sí, es verdad, su hija esta mañana le ha dicho una cosa y por la tarde le dice la contraria. ¿Cómo no se va a enfadar? ¿Cómo no se va a volver loco? ¿Cómo se va a desorientar? ¿No? Y es un gran acierto y tiene que ver con nuestra evolución como sociedad y con el talento en particular de este director a la hora de tratar este asunto. Yo creo que desde luego se está cambiando la mirada de todos, la mirada desde el cine y también la mirada desde la sociedad. A mí me ha parecido magistral también de Father, es verdad. O sea, acabas exactamente con la misma confusión que Anthony Hopkins, ¿no? Me gusta también recordar un poco, porque tiene más que ver con lo nuestro, con la salud mental, Una mente maravillosa, ¿no? Tú te pasas la mitad de la primera película que no tienes ni idea de si realmente esta niña y ese hombre existen, no existen, forman parte de su vida, forman parte de su pasado, hasta que de repente ya te das cuenta de que es una alucinación, ¿no? De que hay un delirio de por medio. Yo creo que es una manera de sensibilizar muy buena, que de alguna manera tú sufras o vivas lo que está viviendo ese personaje y eso te permite acercarte a esa realidad, ¿no? Estoy pensando que es muy difícil tratar los problemas de salud mental en el cine, ¿no? Para no recordar a Rayman, una película mítica que dio la vuelta al mundo, donde también se confunden trastornos porque hay autismo, pero también tiene un síndrome, creo que se llama Sarah, no sé cómo es el síndrome este, que de repente es capaz de no sé, ejemplos muy extremos, que se cae una caja con palillos y es capaz de saber cuántos palillos hay en el suelo, ¿no? Entonces, pero otra vez endulcorado, ese genio dentro de ese personaje, que es un poco molesto, pero donde no se retrata el día a día de una persona con ese trastorno tan extremo.
O recuerdo también A Woman Under an Influence de Cassavetes, una película maravillosa con Gina Rowlands, donde creo que por las primeras veces se retrataba a una mujer con un trastorno grave y sin embargo estaba en casa, tenía los niños y el hombre salía a trabajar en este caso y tú vives atemorizado pensando, esta mujer no está como para llevar una familia, unos niños pequeños, era como... y se retrata con una crudeza que yo no había visto antes, una película de los años 70, y que estigmatiza también, por supuesto, ¿no? Es decir, que es muy difícil retratar con veracidad, con crudeza, con realidad, y al mismo tiempo no llevarlo ni a un extremo ni tratarlo como con una bonomía a veces empalagosa o ridícula, ¿no? Es difícil encontrar ese punto, ¿no? Sin duda, yo creo que se encuentra algunas veces en un trozo de la película, ¿no? Sí, en pequeños momentos. Sí, decía Carlos Moore, psiquiatra, que él en las clases en la universidad para explicar determinados diagnósticos siempre buscaba una película, ¿no? Entonces, la película entera no te lo explica porque ya, como tú dices, ¿no? O cae en algo muy espectacular o en el buenismo y tal, pero sí que hay determinados fragmentos donde dices, es que es exactamente esto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el cine se acerca absolutamente a estos problemas de salud mental, mejor incluso, decía él, que cualquier manual de diagnósticos de salud mental, ¿no? Bueno, es que el cine ha creado y ha perpetuado mitos relacionados con los trastornos mentales completamente falsos, pero es una herramienta fundamental para conocerlos, para darlos a conocer y para alumnos y para el gran público. Hemos conocido determinados trastornos a través de las películas, que no los conocíamos, ¿no? Yo recuerdo cuando se estrenó Mejor Imposible con Jack Nicholson, como un trastorno obsesivo compulsivo. El problema es que en esa película luego se mezcla que el tipo es un misógino, es un homófobo y es un impresentable, y ella lo va a reconducir hacia la bondad absoluta, ¿no? Y además... Pero entonces, claro, ahí se mezclaba el trastorno con una personalidad insoportable, de un tipo impresentable, ¿no? Entonces, y el problema es que relacionemos el trastorno con esa personalidad misógina y homófoba, ¿no? Creo recordar. Entonces, encontrar ese punto... Pero, sin embargo, dio a conocer muchísima gente que tenía ese tipo de trastorno o parecido y no lo sabía y no estaba diagnosticado. Y ve esa película y dice, si yo hago eso, si yo enciendo y apago la luz 7 veces antes de salir de casa, o le doy 3 vueltas a la llave, o bueno, quizá esto, bueno, pues da a conocer, o sea, es una herramienta extraordinaria para conocer determinados trastornos, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver un poco con el fingimiento del actor, ¿no? O sea, tú cuando te metes en un papel, me imagino que, o sea, como tú has dicho, te documentas mucho y te conviertes en otra persona durante un tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tú puedes encadenar otro proyecto muy rápido? Porque a mí me da la sensación que casi ese personaje se te queda, ¿no? O que se te pueden quedar rasgos incluso, imagínate... O sea, no lo sé, quiero decir, yo no soy actriz, ¿no? Pero siempre os admiro mucho porque digo, después de estar representando este mismo papel pues en el teatro tanto tiempo o haber hecho esta interpretación, esta mujer no se le habrá quedado algo, no de repente se habrá convertido un poco en el personaje, ¿no? Entonces, no sé, y pienso, ¿será capaz de justamente ahora ponerse a hacer otro tipo de personaje totalmente distinto? Bueno, yo al principio de mi carrera siempre decía no puedo hacer 2 personajes a la vez, ¿no? Era como tenía esta sensación de confusión total, de mezclar herramientas, mezclar cosas que se iban a interferir. Es verdad que cuando ya llevas un tiempo haciendo un papel o en teatro o en el mismo rodaje, tú ya has estado unos meses previos a un rodaje preparando el personaje, tomando decisiones, algunas otras aparecen en rodaje, junto con el director, por supuesto, que es quien dirige, y se va encontrando ese personaje y hay un momento en el rodaje donde tú ya te encuentras cierta comodidad en esa expresión, en lo que has encontrado, en las claves fundamentales de ese personaje en las que te apoyas para trabajar.
te encuentras más o menos cómodo, a fuerza de repetir, de insistir. Y ahí sí que hay un punto donde ya esa pequeña parte de tu cabeza puede empezar a leer una historia, empezar a leer el siguiente guión, pero a mí no meterme de manera profunda, pero sí que a lo mejor puedo empezar a leer un libro que tenga que ver con el siguiente personaje. Hay una cosa que he hecho muchas veces, que a lo mejor que me gusta hacer, si a lo mejor hago un personaje de época, imagino o pienso, ¿qué libro podía haber leído este personaje? Un personaje que tiene 20 años en 1920. Pues, hombre, me gusta saber cómo era la vida en Madrid, qué población tenía más o menos, o en la ciudad donde transcurre la acción, o España, o cuánto valía una barra de pan, o subirte a un... No sé, hay una pequeña orientación que te sirve. Algo tan sencillo como el número de habitantes ya te hace una idea porque de repente tú piensas en Madrid, piensas en 3 millones, 5 millones la provincia, y dices, no, en 1860, en el pueblo en el que tú estás, a lo mejor había 3.000 habitantes. Es que no tiene nada que ver, ¿no? Otra vez me enrollo. Pero a lo mejor empiezo a leer este libro que pienso que, pues seguro que leyó a José María de Pereda. Y me pongo a leer este libro porque he decidido que él leía esto. O una película que él hubiera visto. ¿Qué referente tenía él que es policía? ¿Qué referente tenía él de las películas en los años 40? ¿Qué película podía haber visto él? ¿Qué policía había visto él en una película que dijo, mira, me gustaría ser como él, ¿no? Ese tipo de acercamiento que es muy inocente y que seguramente no aporte nada o aporte muchas cosas, pero no de una forma definitiva, es simplemente información. Ese tipo de acercamiento sí que se puede ir haciendo, mientras tú estás haciendo otra cosa que la tienes bastante aprendida y bastante, ¿no? Y que vas a rodaje ya con una... Es verdad que en los primeros días de rodaje siempre hay muchos nervios, siempre hay muchas dudas, mucha inseguridad, y cuando ya llevas semanas, pues no sé, recuerdo el personaje de Pedro de Valdivia, un conquistador, y además tuvimos la suerte de hacer todo el recorrido desde Extremadura y fuimos al Perú, al altiplano peruano, rodamos en el desierto de Atacama, en Chile, también en el sur del país. Hicimos el recorrido que hicieron realmente los personajes. Y es verdad que cuando llevas semanas en el desierto y en la selva y atravesando ríos y a caballo, y te aseguro que ya no hay ningún tipo de nervio, sabes perfectamente cómo se expresa el personaje, ¿no? Lo único que quieres es bajarte del caballo e irte, salir de ahí, ¿no? Pero entonces ahí igual sí llegas al hotel y estás demasiado cansado, pero sí que llegas al hotel y sí que puedes leer otro guión y empezar ¿y este personaje cómo sería o cómo lo haría? Empezar a imaginar, ¿no? Empezar a pensar. Claro, no, o sea, te lo preguntaba también porque pensaba, yo si hago una novela, siento que tengo que dejar de verdad pasar en mínimo un año y medio, porque si vuelvo a empezar a escribir una cosa es el mismo tono. Entonces siempre pensaba, ¿cómo harán? Estás contaminada completamente. Contaminada. Sí, y los personajes suceder. hablan igual. Entonces pensaba, digo, ¿será lo mismo? Puede suceder, sí. Pienso en esa película de Mr. Turner, ¿no? Que Timothy Spall se puso, o sea, para aprender se puso a pintar durante 4 años y ahora mismo es pintor, Timothy Spall. Entonces digo... No me extraña. Es que se cuela la ficción a veces en la Bueno, si le dedicas 4 años a pintar, si no te dedicas a la pintura serías muy torpe, porque después de... Nosotros estudiamos carreras vertiginosas en 3 meses, digamos, ¿no? Yo recuerdo en una película donde hacía de anestesista, pues acudía a hospitales y me permitían visitar a según qué enfermos y yo me ponía una bata como si fuera un médico o un enfermero y acompañaba al médico y me quedaba en un lugar muy discreto. Es verdad que el médico pedía permiso, no un permiso real, pues no decía es un actor, está preparando una película, pero decía, hoy nos acompaña Eduardo, ha venido conmigo Eduardo, no te importa, ¿verdad? Tampoco daba más explicaciones. Ya, el enfermo que estaba deseando que llegara el médico, que más le daba que estuviera ahí otro con una bata, ¿no? No le importaba en absoluto. Y yo hacía ese recorrido y claro, aprendes muchísimas cosas del anestesista, de cómo tratar a un enfermo, de 1000 cosas,
Ayer estábamos comentando hasta del síndrome del miembro invisible, que había una persona que le habían estirpado una pierna y la señora pobre, eran dos señores muy viejucos de pueblo, casi analfabetos, la señora de negro con el pañuelo, y cuando entramos en la habitación, el médico, ella fue donde el médico le dijo, mi marido se volvió loco, lo perdí. ¿Pero por qué dice eso? Que dice que le duele el pie. Y entonces, claro, el médico le dijo, no se preocupe, señora, no se preocupe, es normal que le duele el pie. Pero ante los ojos de la señora, que su marido había perdido una pierna y el marido le decía que le dolía el pie. ¿Qué pie? ¿El derecho? No, hombre, no, el derecho no, el izquierdo. No, el derecho. El dedo gordo del pie derecho, le decía el marido, ¿no? Y la señora se asustó, dijo, lo perdí, no perdió la pierna, perdí yo a mi marido. Y el médico, con toda la paciencia del mundo, le explicaba, no. Puede ser. Bueno, ese tipo de experiencias que solo las puedes vivir si acompañas a ese médico ese día, nadie te las va a enseñar, pues son buenísimas para un actor. Obviamente no sé nada de anestesias, no podría poner una anestesia ni lo haría jamás en mi vida, pero sí que te empapas, te documentas y tú vas al rodaje con esa sensación de que has estudiado una carrera de medicina en 3 meses, ¿no? De todas formas, yo creo que también los lectores y la gente que ve cine también tenemos que hacer un poco de duelo para romper con la película o con el libro que estamos leyendo. A mí me pasa, ¿no? con los libros que cierras y te quedas, y a mucha gente, ¿no? con un vacío enorme. Y a veces busco una solución que es inmediatamente meterme en otro, o hay veces que necesito esa higiene mental de la que hablas, ¿no? Dejar tal. Y en el caso del cine, lo que es maravilloso que nos pasa a todos es cuando una buena peli o una buena interpretación te das cuenta porque al cabo de 2, 3 días lo tienes dentro. Tienes a ese actor y te acuerdas de escenas, de tal, ¿no? O sea, eso es el buen trabajo, ¿no? del escritor o del actor, el que hace que no te olvides tan fácilmente. El otro día me gustó mucho cuando dijo Marta Sanz que ella cuando sale del cine y le preguntan si le ha gustado la película, siempre dice, no lo sé. Se cabreaba, no lo sé, no me lo preguntes ahora. Necesito un tiempo, claro. Bueno, me gustaría abrir un poco las preguntas también al público, que a lo mejor tenéis alguna cuestión que preguntar a Eduardo. Hola. ¿Está encendido? Sí, se te oye. Hola, Eduardo. Yo soy de las que estudió en la famosa facultad de tesis. Y claro, para los alumnos de comunicación audiovisual, yo creo que uno de los primeros rituales que había que hacer era ir a la filmoteca y ponerse tesis y verla en el edificio tétrico en el que estábamos. Y entonces, por supuesto, eso es el inicio de tu carrera y luego habrás hecho un montón de cosas, pero a mí me gustaría saber si tienes alguna anécdota pues, de esos comienzos como actor, de esa película, de cómo era Amenábar en ese inicio, pues me haría ilusión saberlo. Bueno, un poco relacionado con lo que estábamos comentando ahora con Laura y con Elena, como a veces te impregnas te contaminas de situaciones, de emociones, de forma imprevista, ¿no? Yo recuerdo aquella película que Alejandro no había visto ninguna snuff movie ni pretendía verla, no necesitábamos. De hecho, hay una anécdota buenísima que es de Alejandro en Madrid. Alejandro tenía, cuando escribió ese guión, 21 años, 22 años, y hubo una persona vecina suya que le dijo en una ocasión, estás escribiendo una película tiene que ver con las snuff movies, me gustaría contarte una anécdota que me pasó a mí en Berlín. Y esta persona le dijo que estando en un local en Berlín, en un bar que tenía una pequeña sala de proyección en el sótano, el dueño de vez en cuando pues hacía proyecciones para los que estaban allí en el bar, invitaba a pasar a la proyección. Y un día dijo, me ha llegado una película, pero me temo que es algo muy heavy, lo advierto porque no todo el mundo la va a querer ver, así que ¿no? Hizo una especie de introducción metiendo miedo sobre lo que iban a ver. Claro, despertó la curiosidad de gente que fue a ver la película, y esta chica contaba que nada más empezar la película se dio cuenta de que había crímenes reales
y ella se tapó los ojos y decía que el sonido era todavía más angustioso, porque ella sabía que era real y no lo estaba viendo, ¿no? Y Alejandro, que es una persona brillante e inteligente, captó eso para su película. Y de hecho es una de las claves de la película, es que nunca vemos la snuff movie, sino que vemos los ojos poderosos de Anna Torrent y su expresividad, y el personaje de Anna Torrent a veces, como no puede verlo, lo escucha y eso todavía la aterroriza más. Está jugando todo el tiempo con el querer ver y no ver, con el escuchar, con el sonido. Y respecto a la contaminación que estaba diciendo antes, recuerdo rodando con Olga Margallo. Olga Margallo interpretaba a un personaje que ha desaparecido violentamente y en el que hay un momento determinado donde se muestra cómo la torturan y la asesinan en un garaje. Y cuando estábamos rodando esa secuencia con Olga Margallo, ella estaba atada en una silla, ensangrentada, y yo era el que la golpeaba, la maltrataba. Obviamente es una coreografía, no hay ningún golpe real. Tú haces un movimiento, dependiendo de la posición de cámara, tú mueves el brazo, ella mueve y da la sensación de que le estás golpeando, y luego se mete el efecto de sonido y da esa realidad. Pero ella está interpretando que la están golpeando y que la están haciendo daño y que la están torturando y que la van a asesinar. Entonces ella gritaba, aterrorizada, y estábamos metidos en un garaje con una luz enfocándola a ella, yo con un pasamontañas negro. Al equipo no lo veíamos porque estaba detrás de nosotros en la oscuridad de la noche, y yo cada vez que cortaban salía y tenía la sensación que estábamos haciendo algo horrible, y era una pura representación, pero ella estaba interpretando también, lloraba, gritaba, aterrorizada, que se nos estaban metiendo en la cabeza esos gritos, ese terror, ese sufrimiento, y la sensación que teníamos allí era, joder, que es una sensación muy fea, es como si estuviéramos realmente nosotros haciendo esto, ¿no? Grabando a alguien y torturándolo, ¿no? Y yo recuerdo esa sensación con la que me fui en mi casa ese día, hablando de sensaciones y de emociones y de contaminaciones, ¿no? Y cómo la ficción de repente salpica la realidad, ¿no? Y cómo al día siguiente se te olvida, estás de día, estás rodando otra secuencia que no tiene nada que ver, pero sí que recuerdo ese día como, gracias a esa interpretación tan buena que hacía Olga, como nos fuimos a casa todos con un mal cuerpo tremendo, ¿no? Gracias. A mí me gustaría mencionar una película de todas las que se han mencionado en este ciclo, en este curso. Me gustaría resaltar una película de Joaquín Jordá del año 99 que se llama Monos como Becky. Becky hace referencia a una mona que tenía un comportamiento muy violento, muy agresivo, y en el año 35 unos científicos norteamericanos pues, la llevaron a un estrado delante de una comunidad científica, y era una mona pacífica y casi ausente, tranquila, como si estuviera sedada, y él proyectó imágenes de esta mona con su comportamiento violento, el comportamiento que tenía anterior, ¿no? Y explicó lo que le había hecho, que le había extirpado una parte del lóbulo, y la famosa lobotomía, la primera vez que se hizo y que se mostró a la comunidad científica, y entre los asistentes estaba el médico portugués, que ahora no recuerdo cómo se llama, que fue el primero que aplicó la lobotomía y que además recibió el premio Nobel de Medicina en seres humanos. Y esta película, Monos como Becky, es una crítica no solo a la lobotomía, sino a la psiquiatría en general, ¿no? A veces cómo la psiquiatría ha afrontado con diagnósticos muy generalizados muchas veces, o erróneos, o con la falta de diagnóstico en muchas ocasiones, o con el exceso de medicación, y es una crítica es una película maravillosa, donde se habla de la psiquiatría, se habla del trastorno mental, donde hay una serie de enfermos de esquizofrenia que están representando una obra, y en la obra aparece este médico portugués, que os voy a decir ahora cómo se llama, Egas Moniz, que se llevó este premio Nobel de Medicina, y
en esta representación de estos enfermos de esquizofrenia representan como Egas Moniz, uno de los actores es Egas Moniz, que es disparado por uno de los enfermos a los que él había tratado con lobotomía. Eso sucedió en la vida real y quedó parapléjico este médico psiquiatra. Y durante toda la película se está confundiendo realidad con ficción, locura con cordura. Los mismos enfermos de esquizofrenia, cuando se les pregunta por su personaje que están interpretando, no hablan del personaje, sino que hablan de ellos mismos. Es una película muy interesante, muy interesante sobre la salud mental y sobre el tratamiento por parte de la sociedad y la psiquiatría hacia este tipo de enfermedades. Oye, pues vamos a hacer un cineforum con esa peli en la Fundación, ¿vale? Y además es que sale por primera vez en el curso contigo. No ha salido anteriormente, así que la apuntamos en el listado. Pues yo creo que si no hay más preguntas, ya es la 1:05. Yo creo que, siguiendo un poco este discurso, esto que comentabas, todavía hay mucho que hacer. Ya no estamos, afortunadamente, en la época de la lobotomía. Todavía hay mucho que hacer, pero también hemos avanzado mucho en los tratamientos y en los cuidados de las personas con problemas de salud mental. Y hay una asignatura pendiente en la que en Fundación Manantial trabajamos mucho y que por eso te agradecemos muchísimo tu presencia aquí hoy y que tú hables de la salud mental, que tiene que ver también con lo que se encuentra la gente luego cuando sale a la calle, cuando va a un trabajo, en la escalera con sus vecinos, que es ese rechazo social, ¿no? Entonces, bueno, pues que alguien que es un referente en el mundo del cine, como tú, tenga este discurso y pueda compartirlo, pues es una ayuda enorme que te agradecemos, Eduardo. Bueno, muchas gracias a vosotros por este curso. Creo que cualquier foro que hable sobre salud mental es muy interesante, muy necesario. Así que yo encantado de participar con vosotros. Estupendo. Y además, no sé si te hemos avisado que una vez que entras ya es difícil salir. O sea, que formas parte de la pandilla que te vamos a volver a llamar. Eso me han dicho. De hecho, cuando has dicho que ibas a hacer ibas a organizar una proyección de monos como Becky, estaba a punto de decir, yo me apunto. Pues no lo dudes. Ya estoy dentro. Lo vamos a pensar. Bueno, pues nada, muchas gracias, Eduardo. Yo creo que ahora Raúl quiere cerrar el curso con todos nosotros y nada más. Bueno, pues nada, muchas gracias.